Buenos días. Ante todo, saludos cordiales y agradecida con la Escuela Nacional de la Defensa Pública por invitarme como ponente para esta actividad. Vamos a hablar un tema que es bastante álgido referente a la improcedencia de solicitar el abocamiento o la radicación de una causa en un mismo instante procesal. Antes de hablar de esto, tenemos que necesariamente referirnos a de dónde nace la casación, qué es el Instituto de Casación como instancia. La casación nace desde el año 1790 bajo lo que se conoció como la casación francesa, bajo un decreto que estableció que había o habrá un tribunal de casación destinado a anular todos los procedimientos donde se violen todo tipo de normas procesales y donde no se observen las formas garantizantes del proceso como institución jurídica, lo que se conoce hoy en día como la tutela judicial efectiva y el debido proceso sustancial. Estableció ese decreto que el Tribunal de Casación tenía como función principal anular todos los procedimientos donde hayan sido olvidadas las formas legales y toda sentencia que contenga una contravención a la ley. Eso es lo que se conoce hoy en día como vitia in judicando o vitia in procedendo, que significan ambas terminologías, los vicios o error de juzgamiento, de selección de la norma y de aplicación de la norma por el juzgador, y los vicios procesales o vitia in procedendo, como les dije anteriormente. Atendiendo a la definición de Calamandrei, la casación es esencialmente institucional y orgánica, pues parte de la necesidad de un órgano único del Estado que mantenga la uniformidad de la aplicación de la ley. Esa jurisprudencia reiterada, sostenida, constante, es lo que se unifica y se constituye en doctrina, bien sea social, civil, penal, electoral, etc. Esa definición de Calamandrei mantiene vivo dos elementos esenciales de lo que es el control casacional: la unicidad del órgano de casación y el carácter nomofiláctico del recurso de casación. Atendiendo al tema de lo que vamos a conversar más adelante, la figura del abocamiento y la figura de la radicación se erigen hoy en día como herramientas procesales, más allá de ser considerados recursos. Quizás el error haya sido, o sea, la reiteratividad de los litigantes en creer que el abocamiento es una tercera instancia para revisión o la radicación es una solución a problemas que no se constituyen dentro del marco jurídico existente. Dentro del marco legal, la solicitud de abocamiento está contenida para todas las salas en el artículo 31, numeral primero de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece que son competencias comunes de cada sala del Tribunal Supremo de Justicia solicitar de oficio o a petición de parte algún expediente que curse ante otro tribunal y abocarlo en los casos que dispone esta ley. De allí la procedencia del recurso de abocamiento o la solicitud de abocamiento, que establece que cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal en el estado en que se encuentre cualquier expediente. De allí la procedencia del recurso o la solicitud de abocamiento contenida en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le da la competencia a cualquiera de las salas en las materias de su respectiva competencia, valga la redundancia, de oficio o a instancia de parte, de recabar un expediente en cualquier estado que se encuentre. ¿Qué es lo que sucede? Debido al carácter especialísimo y a que por el principio quantum de velatum, quantum appellatum, la actividad jurisdiccional del juez está supeditada. Necesariamente el juez debe ceñirse a lo solicitado por las partes. No puede excederse de lo solicitado por el recurrente o el apelante.
El abocamiento debe ser ejercido con suma prudencia solo en casos de graves desórdenes procesales, de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que se considere que perjudican ostensiblemente la imagen del Poder Judicial y la institucionalidad democrática. Allí es donde está la confusión con la radicación. Por su parte, existen unas condiciones de admisibilidad de ese abocamiento contenidas en el artículo 108 de Justem, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se establece que independientemente de su jerarquía, en cualquier tribunal donde se encuentre, la solicitud de abocamiento debe revisar obligatoriamente esas condiciones de admisibilidad para poder decretar si procede o no, en cualquiera de las salas que se refiera. En cuanto a la doctrina de la Sala de Casación Penal en lo concerniente al abocamiento, dado su carácter extraordinario y especialísimo, la Sala ha establecido en jurisprudencia reiterada que se constituye en doctrina que esto no es una institución concebida por el legislador con el propósito de dirimir diligencias o incidencias procesales de toda índole o naturaleza. Por el contrario, menos puede pretender el solicitante convertir la solicitud de abocamiento en una tercera instancia o en un remedio jurídico protector, toda vez que la solicitud de abocamiento de una causa penal deberá ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente interpuestos, sin haber obtenido el resultado esperado. Solo será procedente el abocamiento cuando no exista otro remedio procesal. En cuanto a la radicación, y allí la diferencia, y por allí es donde se establece y donde se dan los casos de inepta acumulación de pretensiones, en lo relativo a la excepción que constituye el principio forum delicti comici. Contenido en el artículo o contemplado en el artículo 64 del texto adjetivo penal, la radicación como figura de derecho estricto consiste en separar, excluir del conocimiento del proceso o de un tribunal a cuya potestad le tiene atribuida por competencia. Recordemos las reglas de competencia territorial, que el juez competente para conocer la causa es el lugar, del lugar donde se haya producido el delito. ¿Esto por qué? Porque existe la necesidad de resguardar ese proceso de influencias ajenas a la verdad procesal. Vamos a llamarlo así, influencias ajenas a la verdad procesal que perjudiquen la objetividad de las personas encargadas de sustanciar y decidir ese proceso. La solicitud de radicación tiene su marco legal en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde le da la competencia a la Sala Penal de conocer las solicitudes de radicación de juicio. El artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal establece cuáles son los casos en los que procede la radicación de una causa. Primero, cuando se trate de delitos graves cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público. Y segundo, cuando por inhibición, recusación o excusa de los jueces o juezas titulares o de sus suplentes, el proceso se encuentre paralizado indefinidamente después de presentada la acusación por el fiscal. Entonces, si se dan cuenta, existe incompatibilidad de ambos procedimientos. En el abocamiento, la sala conoce el fondo de la causa. La sala revisa cuál ha sido la suspensión y la consecuencia de decretar al lugar una solicitud de abocamiento es la inmediata paralización de esa causa so pena de nulidad. Y dependiendo del punto objeto de ese abocamiento y de la decisión que tome la sala, puede ser enviado a otro tribunal para ser conocida. Pero eso es lo que le da la similitud a la radicación y por eso quizás sea la confusión que constituya inepta acumulación de pretensiones. En la pretensión radicatoria, por el contrario, la sala no conoce del fondo del asunto y su finalidad es únicamente sustraer al juez del conocimiento de esa causa para atribuírselo a otro de igual jerarquía. ¿Qué sucede? Que allí
en esa solicitud, es imprescindible que se trate de delitos tan graves que cuya perpetración genere alarma, escándalo público, sensación, y que el proceso se encuentre paralizado por recusación, por inhibición o por excusa de sus jueces o juezas titulares o suplentes una vez presentada la acusación por el Ministerio Público. ¿Qué tenemos aquí? Que en el abocamiento, por ejemplo, el juez ha conocido de la causa, se ha desarrollado el proceso y las partes han intentado establecer sus recursos y no les han dado respuesta. O, por ejemplo, se observan bastantes casos de solicitudes de abocamiento cuando las causas están pendientes de otra celebración de juicio o de una reposición o de una inhibición. Entonces, no pueden utilizarse ambas figuras como remedios procesales y no pueden introducirse en un mismo escrito las solicitudes de ambas herramientas procesales. Es importantísimo establecer que la radicación está supeditada al cumplimiento de los requisitos legales expresamente consagrados en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, y el abocamiento también tiene sus requisitos. En cuanto a lo que es el delito grave, se ha concluido y es criterio doctrinal que las partes o los recurrentes suelen confundir a supuesto escándalo, sensación y alarma a partir de un hecho grave investigado, la constante reseña de la noticia en los medios de comunicación social. Vivimos en un mundo actualizado donde es normal que los sucesos que afecten a la colectividad sean notoriamente descritos en los medios de comunicación social. Entonces, por ello no podemos pretender que eso sea la causa del escándalo grave o que eso sea suficiente para alegar que es un delito grave. En cuanto a la tutela judicial efectiva que eso establece, constituye, el proceso está blindado con una serie de garantías y derechos constitucionales que no pueden ser relajados por las partes y mucho menos por los jueces. Entonces no podemos hacer la excepción al principio forum delicti comici y violar los derechos contenidos en la tutela judicial efectiva y el debido proceso sustancial de una persona a sacarlo de su juez natural, a ser juzgado por otro juez que no es su juez natural, si no se cumplen las condiciones mínimas establecidas en el texto adjetivo penal. En fin, de seguidas estudiaremos varias sentencias donde se ven abocamientos y radicaciones declaradas sin lugar y al lugar y el por qué, para que ustedes comprendan la diferenciación en cuanto a la naturaleza misma de cada uno de los instrumentos procesales descritos. Y en lo que respecta a la inepta acumulación de pretensiones, la doctrina data de, incluso está establecida en normas del Código de Procedimiento Civil, aplicada supletoriamente a todas las demás materias del derecho. En lo que doctrina se denomina inepta acumulación de pretensiones es conjuntamente en un mismo escrito solicitar dos procedimientos cuyo conocimiento corresponda a órganos jurisdiccionales diferentes o a momentos procesales diferentes. En esa sentencia que estudiaremos se establecen todos los principios básicos de lo que es la radicación, de lo que es el abocamiento, de lo que es la inepta acumulación de pretensiones, cómo está concebida en el Código de Procedimiento Civil y en el texto adjetivo penal, de manera que ustedes tengan a futuro todas las herramientas necesarias para no incurrir en el error de hacer la solicitud en un mismo escrito. Para finalizar, luego de la revisión de las sentencias, tendremos, si a bien gustan, un ciclo de preguntas y respuestas corto, o nos podremos manejar a través de las redes sociales, las personas que quieran, a través de mis redes sociales, contestar cierto tipo de dudas o aclaratorias referentes a las jurisprudencias aquí analizadas. Agradezco nuevamente a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por la invitación, a todos los presentes por su participación. Muchísimas gracias.